Bienvenidos a la clase de Historia y Geografía de grado noveno. Quien les habla el profesor Carlos Andrés Rodríguez, y en el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es la descolonización. Primero iniciemos con un concepto. El concepto de descolonización es el proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo domina en las condiciones de dependencia política, social y económica. Eso hace referencia a aquellos países o naciones a las cuales una fuerza extranjera le domina todos los ámbitos políticos, económicos y sociales que la rigen y por ende pues, se acogen a todas esas políticas impuestas en su territorio. Dentro de este proceso hay que recalcar que se llevó a cabo una serie de hechos o situaciones para promover que se diera esta descolonización, y ese término específicamente se tomó bastante fuerza cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, y hace referencia específicamente al proceso social impulsado por las mismas Naciones Unidas para ponerle fin al colonialismo que específicamente estaba ubicado en Europa y que pues de una u otra manera desde Europa se impartió a diferentes lugares dentro de los otros continentes como África y Asia, y pues esto conllevó a que la ONU realizara una resolución para tal fin. Dicha resolución titulada 1514 de la ONU busca, que es apoyada por la misma institución, es adoptada en la Asamblea General del 14 de diciembre de 1960, la Declaración de Garantías de Independencia para las Colonias y los Pueblos. Dicha resolución declara lo siguiente: que la sujeción de los pueblos a dominio extranjero es una denegación de los derechos humanos fundamentales, es decir, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y la cooperación mundial. Asimismo, para que se lleve a cabo este hecho de descolonización, hay que mencionar que en el ámbito político, pues, en sentido político se produce mediante la independencia plena de esa nación a la cual está siendo afectada. Cuando hablamos de una serie de métodos, estamos hablando de lo que se exige, por decirlo de alguna manera, en este proceso para poder llevar a un feliz término. Entonces, la descolonización exige la liberación completa, como les dije hace un segundo, de un territorio colonial, de la dependencia que le une a una metrópolis o a una nación mucho más grande que ella o con un poderío. Por tanto, esta liberación exige un largo proceso que puede incluir una o varias formas de independencia, dentro de las cuales quiero mencionar 5 como ejemplos, los cuales han pasado a nivel mundial. El primero de ellos es la creación de un grupo o grupos a favor de la independencia que puede iniciar un conflicto bélico. Previas revueltas callejeras pues hacen referencia o referidas como la guerra de independencia para las colonias o guerras coloniales para las metrópolis. Dentro de esto menciono algunos casos como el de Argelia, Indochina francesa, colonias portuguesas o Cuba. Dentro de estos mismos métodos existe otro que es el disturbios menores, con la consiguiente represión por parte de las fuerzas coloniales. Hace referencia a la intensificación de las revueltas que lleven a la negociación por parte de la independencia. Una de las famosas son las acciones de la población local, que están caracterizadas por la no violencia, como ocurrió en la India en los años 1946 y 1947. Asimismo, se hace una serie también o una mezcla de insurrecciones menores y negociaciones como sucedió en África Occidental de dominio de los franceses. Por otro lado, tenemos las negociaciones para la concesión de la independencia. Digamos que esa negociación para la concesión de la independencia, que incluye un periodo de adaptación que en algunos casos puede adelantarse por la presión interna o externa. En el Congo, en ese caso en el Congo belga, el gobierno de Bruselas propuso un plan de transición hasta los años 80, pero la presión interna llevó a conceder la independencia hacia el año 1960. Asimismo, se da una concesión que aumenta conforme pasa el tiempo hasta la independencia total. Es un modelo que desarrolló principalmente el Reino Unido en sus dominios,
Entonces, esos fueron, digamos, los métodos para que esto se llevase a cabo. Dentro de estos métodos también podemos encontrar una serie de etapas y las quiero resaltar a continuación. Dentro de estas etapas hay que mencionar que a partir del siglo XX la descolonización se refiere habitualmente a los logros independentistas de varias colonias y protectorados europeos en Asia y África, es decir, aquel ejercicio de poder que ejercían países europeos sobre países asiáticos y por supuesto del África. Pese al esfuerzo que había hecho las colonias a la victoria en la guerra de 1914 a 1918, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, las colonias africanas y asiáticas se vieron muy afectadas por la guerra y su esfuerzo a la victoria aliada fue muy importante, pero no obstante, al igual que durante la Primera Guerra Mundial, las colonias africanas pues mantuvieron esa situación de seguir siendo colonias y estar bajo el dominio de aquellos países. Dentro de ellas también tenemos que mencionar otras etapas. Dentro de ellas está tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando ya culmina dicha guerra mundial, se produce el auge de la descolonización, es decir, ahí donde toma fuerza. Este proceso ha dado lugar además a un movimiento intelectual denominado poscolonialismo. Hace referencia a aquellas personas que se dedican a promocionar y promover este hecho para que no hayan más naciones bajo el verdugo o el yugo de otras naciones que le puedan ejercer presión. Asimismo, en los años 50 y 60 se completó casi por completo, valga la redundancia, la descolonización de África y los restos coloniales que quedaban en Asia, algunos elementos de Oceanía y de América que estaban presentes. Y hacia los años 50 y 60, pues esto se llegó a generar. Por otra parte, la descolonización política, que les alcancé a mencionar al inicio del video, hace referencia a que tiene que ver con la parte de ampliando obviamente las nociones que tenemos nosotros, ampliando mucho más la noción. La descolonización interna puede ocurrir dentro de un Estado soberano. Ponemos el ejemplo así, por ejemplo, Estados Unidos, la expansión hacia el oeste dio como resultado la creación de territorios destinados a colonizar tierras conquistadas a lo largo de la frontera de los estados ya existentes, chocando con las tribus nativas en las llamadas guerras indias en los años 1783 y 1924. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a que internamente también se ejerce una descolonización política en el amplio sentido, es decir, que también se hace una influencia de ese tipo de elementos referentes a que, como sucedió en el caso de América, en Norteamérica, ahí ponen el ejemplo cómo se empezó a colonizar ese territorio y al expandirse más la sociedad, pues impactó negativamente a aquellas sociedades o etnias que estaban presentes en dicho territorio. Lo mismo que pudo pasar obviamente en el resto del continente cuando se expandió el dominio de los españoles cuando nos conquistaron y por ende desaparecieron muchas de las culturas que tenemos en el continente y que hoy en día tenemos todavía una colonización desde el punto de vista al menos religioso. Todavía se profesa una religión traída por los españoles e impartida en el continente, y esto es más o menos a grandes rasgos lo que les quería compartir en el día de hoy referente al tema de descolonización, del cual en cada una de las sesiones de las clases podemos tocar algunos temas un poquito más a fondo. Muchísimas gracias.